Este reloj trae dos sistemas operativos y dos procesadores, uno para cada sistema. El OnePlus Watch 2 es el primero en integrar un sistema dual con miras a mejorar el rendimiento y la batería. Este reloj es el mismo que el Oppo Watch X, solamente cambia el color de las pulseras, así que lo que digamos para este aplica para el otro también. Revisemos a detalle este relojito a ver qué tan bueno es. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. En cuanto al precio, está bastante competitivo para un reloj de gama alta. El OnePlus Watch 2 está en $299 en la página antes de impuestos, aunque en Mercado Libre lo puedes encontrar un poco más barato en 5.390 pesos mexicanos, unos $290. Si tienes en cuenta el precio de los otros relojes con los que compiten la gama alta, este está mucho, pero mucho más competitivo. En cuanto al diseño, la han clavado. El OnePlus Watch 2 es un reloj hermoso por donde lo veas. Tampoco es que haya mucho para donde moverse en el diseño de un reloj inteligente. Pero los de la marca han conseguido darle un toque único con el diseño de esta parte de la caja, que es una especie de cilindro donde han colocado la corona, que no es corona, solamente funciona como pulsador, en la parte de arriba y el botón de acción en la parte de abajo. Este detalle eleva el diseño al siguiente nivel. Caja de acero inoxidable en negro y plata, en el acabado plateado, es brillante, de 46 milímetros. La parte trasera es de plástico y fibra de vidrio, bastante ligero. Pesa 49 gramos solamente la caja y 80 gramos ya con la pulsera puesta. Sensores en la parte trasera y el strap es removible con un mecanismo que ya casi es común a la mayoría de los relojes inteligentes. El reloj se siente sólido y muy bien construido. Totalmente premium cuando lo tienes puesto en tu muñeca. La verdad es que se ve muy, pero muy elegante. ¿A ti qué te parece? En el diseño, el detalle del saliente lateral ha hecho que todos volteen a ver este reloj. Los detalles cuentan y con esto consigue que la silueta sea reconocible a la primera y sepan de qué reloj se trata. ¿A ustedes qué les ha parecido el diseño? Yo le daría un 10 redondo a este OnePlus Watch 2. Tiene una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, 466 x 466 píxeles y 600 nits de brillo, 326 ppi y trae también la opción de display siempre encendido, que ya saben qué pasa con eso, que la batería se drena bastante rápido cuando traes esa opción. Cristal de zafiro 2.5D, un cristal muy resistente, así que por los golpes no te preocupes. Los bordes están en línea con la mayoría de los relojes del mercado, no son súper delgados, pero se enmascaran bastante bien con la mayoría de las carátulas que ha diseñado la marca porque son de fondo negro y no alcanzas a percibir el borde. La marca ha diseñado 80 esferas de reloj, 20 de estas las puedes personalizar a tu gusto, cambiando el color o seleccionando los widgets o las aplicaciones que prefieras. Todas son gratis y para mi gusto están muy, pero muy bien diseñadas. La pantalla es excelente, la vas a disfrutar en cada golpe de vista que des a tu reloj. En cuanto a potencia y software, aquí es donde han innovado con este OnePlus Watch 2. Tiene un doble sistema operativo y doble procesador para una mayor eficiencia energética y rendimiento. Por un lado trae el chipset de eficiencia, el VES 2700, siempre está ejecutando el sistema operativo RTOS que se encarga de procesar las tareas en segundo plano y ciertas funciones de uso frecuente y menos exigentes en cuanto a potencia. Y por otro lado trae el Snapdragon W5 que ejecuta el Wear OS 4 y se activa para las tareas más intensas. Esto te permite, al tener ese sistema operativo, el de Android, pues que puedas bajar todas las aplicaciones que tú quieras. Los dos chips funcionan de forma conjunta para garantizar un alto rendimiento y una larga duración de la batería. Tú no tienes que hacer nada, el sistema solito se encarga de pasar de uno a otro dependiendo de cómo lo estés usando. Trae 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento, así que podrás instalar música. Las aplicaciones que permiten bajar música, obviamente mediante una suscripción premium, es Spotify o YouTube Music. Con esto conectas unos audífonos y te vas sin el teléfono, sin depender del teléfono para nada. En cuanto a compatibilidad, no es compatible con iOS ni tampoco con dispositivos que corran Android Go. Tiene certificación IP68, técnicamente puedes sumergirlo a 50 metros, aunque si lees las letras chiquitas de la marca están un poquito confusas. En la realidad te puedes bañar con él, puedes nadar sin ningún problema. Trae aquí arribita un nuevo icono para bloquear el teléfono, que es esta flechita hacia abajo, algo raro porque normalmente casi todas las marcas traen el mismo icono. También trae un icono para sacar el agua una vez que lo hayas usado, que te hayas bañado con él o te hayas metido en la piscina, con el sonido típico de casi todas las marcas de relojes inteligentes. Es una vibración que saca el agua.
Es compatible con redes Wi-Fi, también puedes realizar llamadas Bluetooth, podrás contestar desde tu reloj, pues trae micro y bocinas integrado y se oye perfecto, señores. En cuanto a la geolocalización, tendrás la rapidez y precisión de un gama alta, compatibilidad multisistema, así que podrás conectarte al GPS dual Galileo GLONASS o QZSS sin ningún problema. O-Health es la aplicación que vas a usar para conectar tu dispositivo, configurarle y darle seguimiento a todas las métricas de salud y deporte que normalmente tienen este tipo de aplicación. Me gusta que la han mantenido, la verdad que muy minimalista, una experiencia de uso súper fluida, no tiene curva de aprendizaje, tienes la primera pestaña con todos los tiles que puedes modificar con las métricas de salud y deporte, la segunda con un traqueador directamente en el teléfono para distintas actividades y la tercera donde puedes configurar todo lo referente al reloj desde las esferas, que hay un montón como les dije, ahí tienen todas las esferas y también todas las otras características del reloj como seguimientos automáticos y varias cosas más. Me gusta la simpleza y lo bien diseñada que está, todo al alcance de un clic. Con este reloj podrás monitorear la frecuencia cardíaca, tener alertas si la frecuencia cardíaca se sale de un rango determinado, estrés, sueño y nivel de oxígeno en sangre. También vas a poder monitorear el VO2 max, que se refiere a la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede absorber, transportar y consumir por minuto. Una métrica que la verdad que es muy conveniente cuando haces entrenamientos muy seguidos. En deporte puedes dar seguimiento a más de 100 deportes y monitorear de forma automática 6. Carrera, caminata, remo, elíptica y ciclismo. Y natación. Tienes acceso directo desde el botón de acción que tú puedes configurar también este botón y ahí tienes todos los deportes. Cada deporte te va a permitir obviamente configurar, aquí tienes un lapicito con una edición, configurar las alternativas de seguimiento que puede ser por tiempo, distancia o dependiendo del deporte, alguno en particular. Lo único que le echaría en cara a las pantallas de los ejercicios es que los números son pequeños, no aprovechan del todo el pantallón. También puedes controlar la música aquí cuando estés haciendo ejercicio y también tiene la multitarea, es decir, que puedes salirte a la pantalla principal y después aquí retomar el ejercicio desde este muñequito que se está moviendo. No vas a poder concatenar ejercicios, es decir, que tienes que terminar uno para empezar el otro, como si lo tiene el Apple Watch Ultra, bueno, los Apple Watch y los relojes de Samsung. Aquí tienes que terminar uno para poder empezar con el otro. Batería de 500 mAh. Al traer un sistema dual, uno se enfoca en la eficiencia, como les dije, y el otro en la potencia. Esto va a beneficiar que la batería te dure más de lo normal. En modo inteligente dura 100 horas, es decir, 4 días aproximadamente. Esto es con el GPS activado en modo inteligente, que significa que se apaga en determinados momentos. En modo intensivo, es decir, con todo activado y la pantalla siempre encendida y deportes por largo tiempo, te va a durar más o menos 48 horas. La cajita de carga trae estos pines magnéticos para cargar, pero una cosa que me han gustado es que no le han puesto un cable fijo. Trae conexión USB-C para que te sea fácil llevártela para donde quieras y lo cargas muy rápido. Con 10 minutos de carga vas a tener para un día completo de uso. Es decir, que si se te olvidó cargarlo en la noche, nada más en lo que te bañas ya casi se carga de forma completa el reloj. En resumen, señores, ¿es este el nuevo rey de los relojes de Android? Es un reloj que se ve y se siente premium por todas partes. Referente al software, necesitan trabajar la capa de personalización que le han metido porque la han hecho bastante minimalista y hay detalles que tiene que pulir. Este reloj te va enamorando de a poco. Lo he ido usando durante varias semanas y la verdad es que ahora me tiene encantado. Con este OnePlus Watch 2 o el Oppo X, como quieras llamarle, se puede decir que las dos marcas tienen un reloj de gama alta con el cual competir en el mercado de los relojes inteligentes. Totalmente recomendable y para el precio que tiene vas a tener un reloj de gama alta por mucho menos de lo que pagarías por un Samsung o un Apple Watch. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre este OnePlus Watch 2. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más el video. Si te quedó alguna duda, con gusto me escribes en la caja de comentarios que te respondo en cuanto lo lea. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.